Shalom, esta es la congregación 20 finales del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra nueva parashá, la parashá número 34, la parashá Bamidbar. Bamidbar significa números. Y esta parashá la encontramos en ese libro, en el libro de números, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4 y versículo 20. ¿Y qué significa Bamidbar? Bamidbar significa en el desierto. ¿De qué nos va a estar hablando estos capítulos? Pues Bamidbar describe la organización del campamento y el censo del pueblo de Israel en el desierto, así como la responsabilidad de los levitas en el cuidado del santuario. O sea que el censo y la organización del campamento era así. La parashá comienza con la orden de Yahweh a Moshe para realizar un censo de todos los hombres israelitas mayores de 20 años y menores de 60, los cuales serían aptos para la guerra. Se asignan líderes a cada tribu para guiar y representar a sus respectivos grupos en el censo, y la Torá detalla la organización del campamento con cada tribu acampando junto a su bandera y en un orden específico. Y los levitas tienen un rol central en el campamento, encargándose de la construcción, mantenimiento y transporte del santuario. ¿Cuál era la responsabilidad de los levitas? Pues los levitas son nombrados para realizar tareas especiales relacionadas con el santuario, como la construcción, el cuidado y el transporte de todos los utensilios que se utilizaban en él. Se enfatiza que los levitas no participan en el servicio militar, sino que se dedican a la labor sagrada del santuario. Y se establece un protocolo específico para la carga y descarga de los objetos del santuario, con cada grupo de levitas encargado de una parte específica. ¿Cómo resumimos esto? Pues esta parashá de Bamidbar describe entonces que la organización militar y religiosa del pueblo de Israel en el desierto, resaltando la importancia de la unidad tribal, el censo para la guerra y el papel vital de los levitas en el servicio del santuario. Entonces entramos de lleno a la parashá en el capítulo 1, versículo 1 al 3, donde nos dice: y el Creador habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón, uno por uno de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. ¿Habrá alguna relación entre la libertad y la disciplina? Ya había pasado ¿qué? Más de un año desde ellos habían salido ¿de dónde? De Egipto. O sea que el pueblo había tenido grandes experiencias espirituales y físicas, y habían entrado en el pacto y habían recibido la Torá de fuego desde el Shamayim, desde el cielo, y habían construido un santuario y aprendido cómo hacer sacrificio. Y el próximo paso en la educación del pueblo era enseñarles el orden y la disciplina. O sea que todo el libro de Bamidbar, todo el libro de Números habla de este tema. Y esto nos muestra la importancia que tiene para el Creador, que la disciplina. Y este texto empieza hablando de la salida de Egipto y luego sigue hablando de un censo para el ejército de Israel. ¿Y esto qué muestra? Nos muestra que hay una relación entre la liberación de la esclavitud y la disciplina de un ejército. O sea que la verdadera libertad no es que cada uno haga lo que le parezca y se vaya donde quiera. La verdadera libertad tiene que ver con orden. Donde no hay orden, no hay libertad. Entonces la opresión que experimentaron ellos en Egipto fue causada por una disciplina incorrecta. Pero la solución para ser libre de eso no es la anarquía, sino una disciplina sana, dirigida por principios de respeto y orden divino. Entonces los varones del pueblo que podían sujetarse a la orden de un ejército, entonces ellos fueron contados. Y así el pueblo fue preparado, y se fueron preparando para avanzar en su desarrollo espiritual hasta llegar a la meta final, la tierra prometida.
con el santuario como centro de ¿qué? De adoración. Entonces, si tú eres un discípulo de Mashiach, mentalízate para una vida que bien disciplinada, entonces podrás crecer espiritualmente y poder llegar a la meta final para tu vida. Pero si no eres organizado en las cosas del poderoso, definitivamente Abba te va a poner en disciplina, porque a él le gusta que nosotros llevemos un orden, nos organicemos y estemos ahí espiritualmente creciendo disciplinadamente en sus manos. Bendito el poderoso. En el versículo 20 de ese mismo capítulo 1 nos dice: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por su familia, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. ¿Quiénes pudieron salir de la esclavitud? Porque todos estaban en esclavitud, todos estaban en opresión. Este texto muestra que solo los hijos de Israel, aquellos que habían sido fieles en 3 áreas, fueron dignos de salir de la esclavitud. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque todos estuvieron en esclavitud. Primero, está escrito que por su registro genealógico, por sus familias, lo cual muestra que habían sido fieles a su familia. ¿Por qué habían sido fieles a su familia? Porque si ellos se hubieran asimilado con los egipcios, no hubieran podido ser contados como hijos de Israel. O sea, ellos se quedaron genealógicamente, no, yo no me voy a mezclar con yo no me voy a hacer aquello, me voy a quedar con lo mío. Como dice, ¿verdad? Consumieron lo que su país producía. Judío, israelita, yahudí, y ahí se mantuvieron puros. Por eso fue que ellos pudieron ser contados. Entonces, no se asimilaron. Lo segundo, está escrito que según nombres, o sea, lo cual nos enseña que habían guardado la tradición de sus nombres hebreos sin tomar nombres egipcios. Y eso lo vemos, ¿verdad? También cuando leemos el libro de Joseph, que Joseph le dieron nombre de egipcio, pero él siempre también mantuvo su nombre Joseph. Y lo tercero es que seguían manteniendo la lengua hebrea durante todo el tiempo de la estancia en Egipto. Pudieron estar en Egipto, pero entre ellos mismos hablaban su lengua hebrea y no se olvidaron de ello, porque hay gente, ¿verdad?, viajan aquí a Estados Unidos, entonces ya no quieren hablar español en su casa. No, pero debe uno de mantener la lengua materna, como hicieron los israelitas. Entonces, como Egipto simboliza el sistema maligno de este siglo, lo mundano, esto nos enseña que es posible vivir cientos de años en una cultura ajena y seguir manteniendo la fidelidad, la emuná, que es la fe en lo que el Creador nos ha dado. Entonces, estamos en este mundo maligno, pero no somos del sistema de este mundo. Y un día el Mashiach va a venir y nos va a sacar totalmente de este sistema y creará un nuevo orden mundial en la tierra. No es que están diciendo por ahí, sino el nuevo orden mundial del Mashiach. Y otra cosa que vemos en este versículo es que cada uno fue contado en particular. Y la palabra hebrea que se tradujo como uno por uno es le-gulgelotán, que significa por su cráneo, por su rosh, por su cabeza. Entonces esto nos lleva a pensar en el lugar donde Yeshua fue ejecutado, en un árbol que en hebreo se llama Gulgolet, el cráneo, la calavera. No porque ese lugar tuviera el aspecto de una calavera, sino porque era y sigue siendo un lugar de tumbas en el monte de Olivos, enfrente en la entrada del Mishkan, del templo. Entonces esto nos enseña que cuando el poderoso contó a los hijos de Israel, tenía en mente la muerte del Mashiach sufriente. ¿Por qué? Porque él murió por cada uno de ellos y por eso fueron contados entre los justos. Así que el Creador pueda contar a cada uno de nosotros entre los justos que van a ser herederos del mundo venidero por medio del sufrimiento y muerte expiatoria de su Cordero. ¿Y quién fue? Yeshua HaMashiach. Continuamos en el capítulo 2, versículo 2 al 3, donde nos dice: y los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas,
acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento de Yahudá, según sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. ¿Podrá haber unidad en la diversidad? El pueblo de Israel fue dividido ¿en qué? En 12 tribus. Y cada tribu tenía ¿qué? Sus características particulares y sus bendiciones específicas. Pero para mantener el orden en el campamento, cada tribu tenía su bandera. Y de esa manera fue fácil ver dónde estaba la identidad de cada grupo. Asher, Naftalí, Dan, Leví. ¿Ves? Cada uno con su nombre, cada uno con su bandera. Así que dentro de una identidad común pueden haber identidades diferentes que dividen el pueblo. La unidad general fue mantenida por la identidad israelita al mismo tiempo que la particularidad fue mantenida por la identidad tribal. Entonces, de esa manera puede haber unidad en la diversidad. Las diferentes banderas de las tribus representan ¿qué? La identidad particular dentro de la identidad general. O sea, que se puede pasar este principio a lo que podríamos llamar todo el pueblo del Creador. ¿Compuesto por quién? Por Yahudí y no Yahudí. En Hechos 15:14 está escrito: Shimón ha relatado cómo Elohim al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. O sea, por medio de la emuná, de la fe en el mensaje de salvación, los corazones de los gentiles son purificados para poder recibir el Ruach de Kadushá. Cuando eso ocurre, son convertidos en un pueblo del Creador entre los gentiles. No se convierten en Israel, ni en israelita, ni en efraimita, sino en un pueblo de ¿qué? Del Todopoderoso entre los gentiles, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 10, y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. O sea, este pueblo ha sido ¿qué? Injertado ¿en dónde? En el olivo. Sin embargo, hay un denominador común entre los dos pueblos. Ambos son el pueblo ¿de quién? Del Creador, pero cada uno tiene su identidad particular y debe de mantenerlo para que haya orden en el pueblo general. En Revelación capítulo 5, versículo 9 al 10 está escrito: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Elohim a gente ¿de dónde? De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y los has hecho un reino de Coanim para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra, sobre la área. O sea, que los que fueron comprados y se dejaron ser redimidos por el Cordero, que son parte de una nación celestial de Coanim, que reinará sobre ¿qué? Sobre la tierra. Y esa nación es la congregación de Yahshua. ¿Y es compuesta por quién? Por Yahudí gentiles que tienen su primera ciudadanía en el reino de los Shamayim y su segunda ¿en dónde? En la área, en la tierra. O sea que la identidad general no elimina la identidad particular. Y de esa manera se puede mantener la unidad y al mismo tiempo mantener la diversidad en el llamado de cada uno. Tú puedes ser gentil, tú puedes ser judío, pero vienen a ser un solo pueblo, porque es el pueblo del Mashiach. Así que no tengamos envidia de otros, cumplimos con el llamado, seremos fieles que el Poderoso nos ha dado y mantener la identidad general, pero que nos salgas de tu identidad particular. Así funcionaremos mejor y llegaremos todos entonces a la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Mirando siempre al blanco de la soberana vocación, Yahshua HaMashiach, para que todos seamos el pueblo de ¿quién? Del Poderoso. En el capítulo 3 y versículo 9 dice: darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. ¿Qué implica una dedicación completa? El plan original fue que todos los primogénitos fuesen ¿qué? Coanim, y siervos en el ¿qué? En el santuario. Miren lo que estoy hablando, presten su atención. Los primogénitos. Pero por causa del pecado con el becerro de oro, los levitas fueron tomados para servir en lugar de ellos, porque ellos no se contaminaron. O sea que este texto dice que los levitas fueron dados a Aarón con dedicación completa.
No significa que fueron sus asistentes personales en su vida, pues se los dieron a Aarón, quiere decir que entonces pues todo el mundo tenía que servirle a él en privado. No, ellos eran ayudantes en todos los quehaceres del servicio en el santuario. O sea, el texto hebreo que dice literalmente los levitas le fueron dados. Netunim en hebreo. Lo cual nos enseña que la dedicación era doble, tanto en público como en privado. O sea, Netunim, por eso se llama así. Entonces su entrega no solamente fue durante los turnos que les tocaba servir en el santuario y más adelante en el templo, en el Mishkan, sino también en el tiempo cuando no les tocaba servir. Y toda su vida tenía que ser enfocada para poder servir en el santuario, aunque no lo estaban haciendo todo el tiempo de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dormían, lo hacían para poder servir en el santuario. Cuando comían, lo hacían para poder servir en el santuario. Cuando estudiaban, lo hacían para poder servir en el santuario. O sea que las conversaciones en la mesa estaban ¿qué? Enfocadas con el fin de poder servir mejor en el santuario. Todo lo que ellos hacían tenía una relación directa o indirecta con su servicio en el santuario. Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23 dice: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Adón Yahshua, dando Hanán gracias por medio de él a Elohim el Padre, y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón, como para el Creador y no para los hombres. O sea, hacer las cosas de buena gana. Si hay algo que deseas hacer, pero no puedes hacerlo en el nombre del Adón Yahshua y para la cabot, el esplendor directo e indirecto del Creador, pues no lo hagas. Porque si vas a hacer las cosas de mala gana, refunfuñando, mostrando una cara que no es, pero por dentro en tu corazón no quiero hacerlo, pues mejor que tú no lo hagas. Porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como si se lo hiciéramos ¿para quién? Para el poderoso. Capítulo 3 y versículo 38 dice: los que habían de acampar delante del santuario del oriente, delante de la tienda de reunión hacia la salida del sol, eran Moshe, era Aarón y sus hijos, desempeñando los deberes del santuario para cumplir la obligación de los hijos de Israel, pero el extraño que se acercara moriría. Entonces decimos, ¿es justo condenar a muerte al que se pasa? La Torah expresa la justicia del poderoso y por eso es completamente justa. Como está escrito, los juicios del Creador son verdaderos, todos ellos justos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tu justo juicio. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Yo sé, Yahweh, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Tus testimonios son justos para siempre. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Y 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Y usted dice, ¿dónde dice todo eso? Salmo 19:9 y el 119 en el versículo 7, versículo 62, versículo 75, versículo 106, 144, 160 y 164. O sea, que cuando leemos esto, ¿verdad?, nos damos de cuenta sobre este texto, el texto de hoy y otros similares, dicen que si uno no es de la tribu de Leví, se acerca al santuario para hacer el servicio que solo le corresponde a los levitas, ¿qué va a pasar? Morirá. Sin embargo, en toda transgresión relacionada con el santuario y las ofrendas, la Torá no prescribe que la pena de muerte debe ser impuesta por un tribunal humano, sino ¿por quién? Por el tribunal celestial, como en el caso de los 2 hijos de ¿quién? De Aarón, que murieron delante del Creador. Entonces la sociedad moderna entrena a los ciudadanos a no respetar los límites entre lo permitido y lo prohibido. Y por eso leer este tipo de mandamientos es chocante para una mente que no ha sido renovada por la Torá.
Una mente no educada en lo espiritual dice, bueno, no puede ser tan grave traspasar una sola prescripción, no pasa nada. Como la gente, no pasa nada si yo hago esto, yo hago aquello, no le pasa. Y cuando entonces luego le vienen las consecuencias graves de su transgresión, protesta y considera que ha sido ¿qué? Tratado injustamente y ha recibido una condena demasiado severa. Pero eso es injusto. Pero lo que me están haciendo a mí es injusto. ¿Por qué está injusto? O sea, es porque no entiende que los límites que la Torá ha marcado son para no pasarlo. Y esto pasó ¿con quién? Con el rey Usías. ¿Qué pasó con este rey? El rey Usías entró en el Mishkan, entró en el templo para quemar incienso en el lugar Kadosh. Cuando los Kohanim entraron para reprenderlo, se llenó de ira. ¿Pero qué pasó? Pero en ese momento el poderoso lo golpeó ¿con qué? Con zarat en la cara, con lepra, y fue inmediatamente expulsado del santuario. Luego dice que murió en esa plaga. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21, aquí lo puede leer. O sea, no se puede jugar ¿con qué? Con lo prohibido. ¿Por qué? Porque hay graves consecuencias por pasarse, y el Creador es justo cuando deja caer la pena de muerte sobre el que no obedece. Y tenemos en la Escritura muchísimos ejemplos de eso. Así que Yahweh restaure en nuestras mentes y en nuestros corazones el respeto a los límites entre lo permitido y lo prohibido. Continuamos en el capítulo 3 y versículo 45, donde dice: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas, y los levitas serán míos, yo soy el Creador. ¿Por qué el Creador entonces quiere a los primogénitos? O sea, no dice el segundo, no dice el tercero, él quiere lo primero. A ver qué ofreció. Ofreció lo primogénito de sus ovejas al Creador, porque de esa manera le pudo dar lo mejor, lo que más apreciaba al ser lo primero que nació. Entonces, de esa manera él le mostró de manera concreta su aprecio al Creador, y el Creador lo miró ¿con qué? Con agrado. Miró con agrado a ver y a su ofrenda. Eso está en Bereshit, Génesis 4:4. O sea que cuando los primogénitos de todo Egipto fueron heridos por el ángel durante la noche de Pesach, el poderoso consagró a los primogénitos de Israel para que fueran ¿qué? Suyos, pero que fueran suyos de una manera especial. El varón primogénito nace para oficiar como Kohanim y jefe de la familia y ser el representante de su padre. Por lo tanto, la primogenitura implica una gran responsabilidad y también ciertos derechos mayores que el resto de los hermanos. Tiene como que una doble porción el ser el primogénito. Entonces, los primogénitos, ¿qué representan? Representan todos los hermanos, y por eso está escrito que el Creador hirió a Egipto en sus primogénitos. Eso está en Salmo 136:10, ahí puede leer. Entonces, antes del pecado, con el becerro de oro, todos los primogénitos de Israel eran Kohanim. Eso lo está en Éxodo 19:22. Pero los levitas fueron luego tomados en su lugar. Así que la tarea de los levitas era que correspondería ¿a quiénes? A los primogénitos. O sea, esto que se le entregó a los levitas le correspondía a los primogénitos de todas las tribus en el caso de que no hubieran pecado. Pero ahora, cuando el pueblo de Israel fue llamado a ser la exclusiva posesión del Creador entre todos los pueblos, esto implicaba también la tarea de ser un reino de Kohanim, según Éxodo 19:5-6. Así que todo el pueblo fue llamado a ser Kohanim en relación con las demás naciones, pero dentro del pueblo también hubo una separación entre los Kohanim y el resto del pueblo. Al principio los primogénitos y luego los levitas, y especialmente los hijos de Aarón, fueron apartados dentro del pueblo para ser ¿qué? Kohanim en relación con el resto del pueblo. O sea que Israel es un pueblo de Kohanim para las demás naciones, y la tribu de Leví es la tribu de Kohanim para las demás tribus. Entonces, ¿por qué el Creador quiere que los primogénitos le sean más exclusivos que el resto? Porque no solo representan la familia, sino que el primer fruto del vientre de una mujer y el primer fruto siempre pertenece al Creador. ¿Por qué? Porque Él es el primero en todo.
Entonces, al entregarle lo primero, todo lo demás queda ¿qué? Consagrado. Entonces, cuando los Coanín levitas se entregan al Creador, el resto del pueblo es consagrado. Y cuando el pueblo de Israel se consagra, el resto de las naciones son consagradas. Y por eso es una ofensa para los demás cuando el Creador escoja a un grupo para estar más cerca de Él. O sea, que es su manera de bendecir a todos. No es una ofensa, ¿verdad? Es decir, no es una ofensa para los demás cuando el poderoso Creador escoja a un grupo. Es su manera, su forma. Entonces, cuando el Cohen es bendecido, la bendición pasa ¿qué? Al resto del pueblo. Cuando el sumo Coanín celestial fue resucitado de entre los muertos, la vida eterna fue accesible ¿para quién? ¿Para 2 o 3 nada más? Para todos, cuando Yeshua resucitó. Así que entrega al Creador lo primero que recibe siempre, y el resto de tus cosas quedarán ¿qué? Consagradas a Él. Capítulo 4, versículos 18 al 20, ¿qué dice? No permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos kadoshim. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Miren, ni siquiera los objetos sagrados se podían ver. Entonces, ¿cuál es el precio para ser privilegiado? La tribu de Leví tenía más privilegio que las otras tribus, pero todo privilegio tiene un precio. Parte del precio para poder llevar los objetos sagrados era que uno corría el peligro de morir en el caso de no ser cuidadoso de hacer las cosas según las normas escritas de la Torá. Ser privilegiado implica ser más expuesto a peligro. Ser privilegiado implica tener mayor responsabilidad, implica ser juzgado con mayor severidad, implica que esforzarse más ¿para qué? Para hacer las cosas bien y estar expuesto a las miradas de los demás. Ser privilegiado implica ser objeto ¿de qué? De envidia, de críticas de otras personas, y implica también pagar un precio más alto que los demás. O sea que el reino de los Shamayim reina la equidad, reina la equidad. Según la medida de privilegios que uno tenga, así será el precio que uno va a pagar. Y a medida que, ¿verdad? Usted sea ¿qué? Levantado en qué. Dice que andaremos en qué. De escalón en escalón. Y cuando nosotros estemos escalando alto, ahí ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahí? Más estrictas van a ser las cosas. Más será que más se te va a demandar, porque dice la Escritura que al que más se le da, más se le demanda. Por eso mucha gente quiere quedarse acá. Yo me quiero quedar acá en el valle, yo no quiero subir para allá, para el monte. No, en el monte es que hay que subir, allá arriba es que hay que llegar, porque mientras te quedes acá abajo no vas a conocer verdaderamente, ¿verdad?, las cosas que el poderoso tiene para nosotros. Y aunque nosotros veamos, ¿verdad?, que más se nos va a exigir y más fuerte va a ser, al final vamos a ser ¿qué? Más bendecidos, porque eso es lo que le dice la Escritura, que seremos más bendecidos en el Adón Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom y Shabbat Tov.